Quiero escuchar tu voz. Creo que uno de los regalos más maravillosos que podemos recibir en nuestra vida es el regalo de la gracia. Es lo primero que recibimos y lamentablemente una de las primeras cosas que solemos olvidar con el correr del tiempo, quizás porque nunca llegamos a comprender lo que realmente es. A mi humilde entender, la historia que mejor explica lo que es la gracia es la historia del hijo pródigo. La historia comienza así en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Cuando los judíos escuchan la primera frase de la historia, estallan de furia en contra del joven. Por más que sea una parábola, yo creo que ya lo querían apedrear. Los judíos de la época no pueden concebir lo que están escuchando. Cuando el muchacho pide la parte que me corresponde, está diciendo en otras palabras: «Viejo, la verdad que no veo la hora de que te mueras para cobrar mi herencia». Era la peor ofensa que se podía cometer contra un padre. Cualquier padre oriental de esa época le hubiese dado una cachetada al hijo y lo hubiese echado de la casa como mínimo. Cualquier similitud que pueda tener esta historia con la iglesia moderna es pura coincidencia. Yo he escuchado a muchos predicadores, a cantantes decir en sus canciones: Dios, te reclamo tus promesas, o dígale a Dios, reclámele a Dios sus promesas. Y muchos se plantan así de esa manera diciendo: Dios, te reclamo tus promesas porque soy tu hijo y me corresponden. Y nos han vendido esa actitud como si fuera una sana declaración de fe. Yo creo que es más parecido a esto que hace el joven, más rebeldía que fe. Ese es el primer paso que cometemos al olvidar la gracia, empezar a creer que merecemos que Dios nos bendiga. Voy a tomar prestada una frase que escuché hace pocos días, que dice: cuando renunciamos a lo que creemos que merecemos, entonces empezamos a entender la gracia. En la iglesia moderna nos olvidamos de la gracia, tal vez porque empezamos a creer que merecemos el favor de Dios. El versículo termina diciendo: y les repartió los bienes a los 2. Solemos pensar que le repartió la herencia en partes iguales a ambos. Sin embargo, la ley judía de aquel tiempo y hasta la actualidad dice que en casos de sucesión como esto, la herencia no se repartía en 2, sino que se repartía en 3, y eran 2 partes para el hijo mayor y una para el hermano menor. Y así en cualquier caso de sucesión, siempre el primogénito recibía el doble que sus hermanos. Recuerden ese detalle porque es importante más adelante en la historia. Notemos que si la actitud del joven ya irritó a los judíos, el hecho de que el padre acceda a repartir los bienes hace que se enojen todavía más. Ellos no podían concebir un padre que acceda a esa petición. Eso rompe todos los esquemas de los que estaban escuchando la historia. En otras palabras, Jesús está diciendo que Dios no es un padre que se pueda amoldar a nuestro modelo. La paternidad de Dios está muy por encima de lo que nosotros podemos imaginar. La historia continúa, dice que el hijo transformó en dinero todo lo que había heredado. Una herencia no se componía únicamente de dinero, sino que además podía tener en juego tierras, animales, joyas y un montón de cosas más. Al vender en pocos días significa que él literalmente se los sacó de encima, tal vez por un precio mucho menor de lo que valía en realidad. Este acto se consideraba una vergüenza para la familia. Cuando nosotros cambiamos el favor de Dios por los placeres del pecado, eso es lo que solemos hacer. Sin medir el valor de la gracia, lo intercambiamos por algo que vale mucho menos. Entonces así se va el joven. Sin embargo, yo tengo la teoría de que él se fue de su casa mucho antes de tomar sus cosas y marcharse. Nadie que se lleva bien con su padre dice de repente: quiero mis cosas y me voy. Hubo una relación que se rompió antes. Un hijo que no hablaba con su papá quizá mucho antes de ese día. Cumplir la edad legal para reclamar su herencia fue un detonante simplemente. A veces somos como el hijo menor. Antes de irnos físicamente de una iglesia, deambulamos por la casa y todos nos ven, podemos seguir con nuestros quehaceres, tocar un instrumento, cantar, pararnos en la puerta cada fin de semana, predicar inclusive, pero no hay una relación con el dueño de casa, con Dios. Antes de que cualquier persona se marche de la iglesia, es casi seguro que ya había una relación rota con Dios. Lo demás siempre es una excusa. Me voy porque el hermano me mira mal, porque aquel no me saluda o porque el pastor no me da lugar. Normalmente eso es un detonante de algo previo que ya se venía formando, que es la falta de relación con el Padre. Jesús, la historia continúa,
y no ahonda en detalles de qué fue lo que hizo el hijo perdido con su dinero. Al fin y al cabo eso no es relevante en la historia. Solo dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En la lectura nosotros nos solemos dejar llevar por lo que dice después el hijo mayor, que lo malgastó con alcohol, con mujeres, pero ni a nosotros ni al hijo mayor le consta qué fue lo que realmente hizo el hijo con su dinero. Lo que sí sabemos es que llegó tan lejos que llegó a apacentar cerdos cuando vino hambre a la tierra. Ese detalle hacía que el joven sea más despreciable de lo que ya lo era para los que estaban escuchando la historia. No había cerdos en Israel porque era un animal inmundo, entonces no los criaban directamente. Por lo tanto, el hijo menor llegó como mínimo a una ciudad pagana. Y pasando hambre sintió finalmente lo que era tocar fondo y volviendo en sí, dice la Biblia, decide regresar con una frase en la mente. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de tus jornaleros. Y acá está el centro de la cuestión. La ley judía de ese tiempo exigía un castigo en ocasiones donde un hijo perdía la herencia familiar que había recibido, por el motivo que sea. Ese castigo se conocía como la ceremonia Ketzatzah. Pueden googlear el término si lo desean. Todos los habitantes traían una vasija de barro, la llenaban con nueces y otras cosas y la rompían delante del que regresaba. Y toda la comunidad gritaba, esta persona es apartada de su pueblo. Y en adelante nadie podía tener relación con la persona echada. Era una deshonra acercarse a ese tipo de personas. Sin embargo, existía una forma de evitar esa ceremonia. El hijo no podía regresar a su casa a menos que pague hasta la última moneda de lo que había perdido. Entonces este joven, viendo que con su trabajo de cuidador de cerdos nunca iba a poder pagar la herencia que había perdido, se arma de coraje y va a su casa, sabiendo que tenía que soportar ese humillante regreso. Entonces dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y en este punto todos los judíos están esperando que la historia termine por lo menos con un firme castigo al hijo desobediente. Este muchacho se merece todo el rigor de la ley. Su padre debe tener preparado como mínimo una cadena para atarlo en el patio de su casa y un cinto para ajusticiarlo, por decirlo de alguna manera. El muchacho regresa, me imagino, todavía está embarrado del lugar donde estuvo, porque los cerdos no son precisamente limpios, y los judíos están esperando a ver qué dice Jesús. Y de repente Jesús desliza una frase que termina de romper todos los esquemas. Si la historia hasta acá ya había ofuscado a los que escuchaban, lo que sigue les hace explotar la cabeza directamente. Porque Jesús dice que el Padre fue movido a misericordia. Y no solo eso, sino que corrió hacia su hijo. Y no solo eso, sino que se echó sobre él y lo abrazó. Y no solo eso, sino que lo besó también. El hijo, desconcertado igual que todos los que escuchan la historia, trata torpemente de decir su discurso armado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en medio de eso los gritos del padre lo interrumpen. Y dice, traigan un vestido, traigan un anillo, sandalias, rápido. El padre quiere evitar a toda costa que el pueblo lleve a cabo la ceremonia de regreso. No hay palabras de regaño, no le dice dónde está la plata que perdiste. El padre no espera a que el joven esté bañado para perdonarlo ni siquiera. En lo posible vístanlo rápido para que nadie vea su vergüenza. No espera que el hijo llegue, sino que él va a buscarlo. Ese es Dios. Por eso digo que esta historia es la que mejor representa lo que es la gracia. Él no permitió que nadie vea ni siquiera su vergonzoso regreso. Y si ya era un escándalo que el padre lo reciba sin exigirle el pago de lo que perdió, más escandaloso era todavía que haga una fiesta en su honor. Ese es el escándalo de la gracia, que sin ser merecedores de nada, Dios nos regale su perdón. Incluso antes de que el hijo le proponga ser jornalero, pretendiendo pagar lo que había perdido, el padre lo interrumpió. Así nosotros pensamos que trabajando mucho vamos a poder ganar el amor de nuestro padre. Quiero compartir lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios.
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esta historia revela la diferencia que hay entre la justicia, la misericordia y la gracia. Lo justo hubiese sido lo que la ley exigía, un castigo delante de todos y que nadie jamás se acerque al Hijo por lo que hizo. Eso es lo que él merecía, ser ajusticiado. A todos nos encanta la justicia. Eso es lo que el mayor quería y lo que el hijo menor esperaba. Si quiere regresar, que pague lo que corresponde. Eso es justicia. Misericordia, en cambio, era la idea del hijo. Voy a trabajar como un siervo tuyo hasta pagarte lo que perdí. Misericordia hubiese sido que el padre le diga, sí, me parece bien que seas un jornalero y que trabajes hasta pagar lo que me debes. Te doy el beneficio de trabajar para mí hasta que pagues tu culpa. Pero la gracia va mucho más allá de la misericordia y de la justicia. Y eso es lo que hace el Padre. El Hijo no se merecía el perdón, no se merecía ser llamado ni siquiera hijo de nuevo, no se merecía ni el anillo, ni el vestido, ni regresar a casa, pero eso es gracia. No hay precio para pagar lo que el Padre hizo. Cuando nosotros comprendemos lo que es la gracia, cuando comprendemos que Dios nos hizo sus hijos sin pagar lo que debíamos, que no merecíamos ser recibidos otra vez en casa, lo único que nos queda es humillarnos delante de Dios. Esto choca directamente con la nueva teología que el mundo promueve, donde si soy hijo de Dios, merezco bendiciones y gloria. La Biblia no sirve para empoderar a nadie. Al contrario de lo que el mundo enseña, la Biblia muestra lo lejos que estábamos y que estamos de ser todo lo que a Dios le agrada. Y aún así Dios nos amó, con defectos, cometiendo la peor ofensa que te puedas imaginar. Él no dudó en correr a buscarte. Por eso es gracia, porque nunca hubiésemos podido pagar por ella. Ahora bien, esto no significa que uno pueda pecar deliberadamente, total, Dios te perdona. Porque cuando uno comprende la gracia, no te quedan ganas de irte de casa de nuevo. No me imagino al hijo yéndose de nuevo, ahora que fue recibido en casa sin merecerlo. Cuando uno entiende la gracia, está el agradecimiento que uno piensa en volver a alejarse. Tampoco significa que la gracia te permita quedarte sentado en una iglesia sin hacer nada. Total, Dios me ama igual. Porque cuando uno entiende lo que es la gracia, no te queda más que cumplir cualquier cosa que el Padre te pida. No por obligación, sino por agradecimiento. Cuando la fiesta empieza, la historia continúa, el hijo mayor regresaba de trabajar. Me llama la atención que el hijo menor vuelve pretendiendo ser como uno de los jornaleros del padre, y el mayor, que nunca se fue, ya se comportaba como uno. Ahora es el turno del mayor de aprender. El hijo menor tuvo el amor del padre, aunque sabía que no lo merecía. Y el hijo mayor también tenía el amor del padre, a pesar de que él pensaba que sí lo merecía. Eso se ve en su queja. Él dice: toda la vida estuve acá sin fallarte, sin desobedecerte nunca, sin faltar ningún día a la iglesia, toqué un instrumento y nunca llegué tarde, y nunca me diste nada. Ahora pregunto, ¿cuál es la queja del mayor? Si Jesús arrancó la historia diciendo que le repartió la herencia a los dos. Es mentira que a él nunca le dio nada. Y además de eso, añade y dice: tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, dice tu hijo, malgastó tus bienes con mujeres y lo recibí con una fiesta. Cosa que a él no le constaba, porque él simplemente lo decía para agraviar a su hermano. No bastaba con el error a la vista que ya tenía el hermano, sino que la quería empeorar todavía más. Entonces, si alguno se sintió identificado hasta acá con el hijo menor, invito a los que se identifican con el hijo mayor. Yo también estuve en ese lugar alguna vez, porque cuando uno regresa solemos mirarlo con desprecio, decir: vuelve ahora después de todo lo que hizo. Somos los hermanos mayores que tampoco logramos entender la gracia, y creemos que por nuestra propia justicia vamos a merecer el amor de nuestro Padre. El mayor juzgaba al menor sin darse cuenta que él también dejaba ver que no tenía relación con el Padre. Tal vez como muchos de nosotros, que tuvo que venir una pandemia a sacarnos un poco de los templos, creyendo que el amor del Padre se gana con nuestro trabajo. Si el mayor conociera al Padre,
hubiera pensado, a pesar de que mi hermano no lo merece, si a mi padre le hace feliz que él esté acá en casa de nuevo, entonces que sea así. Si conociera al padre, sabría entender que el padre lo ama no por el trabajo que hace ni por los estudios que realiza, sino por gracia. El padre ahora muestra gracia con el hijo mayor y le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. No siempre llegamos a ver las cosas que Dios nos da o que Dios ya nos dio. Por lo general nos centramos en las cosas que no tenemos o que pensamos que no tenemos. ¿Cuántas veces nos paramos en la puerta de la iglesia y quisimos decidir quién es digno de ser llamado hijo de nuevo y quién no? Los hermanos mayores solemos poner una barrera un poco más alta para que éste entienda que nunca debería haberse ido y que eso no se hace. Un día recibimos la gracia, pero al tiempo la olvidamos, quizá porque no la valoramos o no nos enseñaron que sin gracia no somos nada. La historia no dice después qué fue lo que pasó, ni con el padre ni con el hijo mayor, si entró a la fiesta y se alegró o siguió enojado, ni tampoco con el hijo menor. Parece que Jesús deja inconclusa la historia. Y no creo que Jesús la deje incompleta, sino que al estar abierta significa que esa historia se va a repetir a lo largo de la historia de la iglesia por todas las generaciones que continuaban. Porque sigue habiendo en la actualidad hijos menores que estamos en casa sin relación con el Padre, esperando una excusa para irnos, marchándonos, sin valorar todo lo que Dios nos regaló. Hijos menores que pretenderán pagar con culpa y con trabajo sus pecados, sin entender la gracia de ser recibidos en casa de nuevo. Hijos mayores que no permitiremos que los menores vuelvan a entrar a casa sin antes ajusticiarlo. O hijos que alguna vez aprendimos lo que es la gracia. Comprender la gracia te hace querer vivir dignamente. Si no entendemos la gracia, nunca nos vamos a poder parecer un poquito más al Jesús que cuenta esta historia. El verdadero protagonista de la historia es el Padre, un Padre que a pesar de todo continúa esperándonos y busca una relación con nosotros. El Padre que nos ama a pesar de nuestros errores. Eso es la gracia, el regalo que no merecíamos.